Los invito, hermanos, a ir conmigo a Hebreos capítulo 13 para continuar con nuestra breve serie acerca de la iglesia que iniciamos hace unas semanas atrás. Y de paso quiero recordar lo que se avisó este miércoles. En la tarde de hoy estaremos concluyendo oficialmente el Evangelio de Marcos. Vamos a estar predicando acerca de Marcos capítulo 16 versículos 9 al 20. Así que les suplico que sigan orando por mí. Hebreos capítulo 13, y vamos a leer los versículos 7, 17 y 24. Acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores, es la misma palabra que aparece en los otros dos versículos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, venimos de nuevo delante de ti con la encomienda de predicar tu palabra. Y tú sabes, oh Señor, que nuestra única razón para estar en pie aquí es porque nosotros sabemos que estamos haciéndolo en dependencia de ti. Ven y bendícenos por tu Espíritu, Señor. Que Cristo sea exaltado, que la iglesia sea edificada, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Cuando iniciamos esta serie, hace ya unas semanas atrás, decíamos que estamos viviendo en una generación marcadamente individualista. Es decir, una generación que suele poner resistencia a toda estructura de autoridad que parezca ser una amenaza contra el derecho del individuo a hacer lo que le plazca y a determinar por sí mismo, sin ninguna autoridad externa a él, lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que se conoce como individualismo. En el individualismo, la autoridad final reside en el individuo, y es la realización del individuo lo que realmente importa. Y tanto las instituciones como las autoridades humanas se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo. Y este rasgo característico de nuestra cultura impacta de manera muy sensible nuestra perspectiva de la iglesia local. De hecho, no es extraño escuchar a personas que profesan ser cristianas, y yo no voy a pedir a ustedes en la mañana de hoy que levanten la mano cuántos han escuchado esta frase, pero es común escuchar a personas que profesan ser cristianas defender el hecho de no pertenecer a ninguna iglesia local con este famoso argumento: es que yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. ¿Han oído eso? Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Bueno, si se estuvieran refiriendo al hecho de que no debemos poner nuestra confianza en una religión humana, o que no debemos someternos ciegamente a mandamientos de hombres, estaríamos completamente de acuerdo. Nosotros seguimos a Cristo.
Pero lo que normalmente está detrás de ese lema es una declaración de autonomía que es contraria a la esencia del cristianismo. Mis hermanos, ser cristianos implica someternos al señorío de Cristo como la autoridad suprema de nuestras vidas. El cristianismo no se diseñó para Jack Bauer. El cristianismo no se diseñó para Jason Bourne. Nosotros somos cristianos porque hemos renunciado a nuestra autonomía y nos hemos sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Ese Cristo que es Señor de todos aquellos que creen en Él, ha colocado pastores en sus iglesias. Es Cristo, como veremos en un momento, el que ha dado pastores a su iglesia para bendecir a su iglesia por medio de los pastores. Eso es básicamente lo que nosotros vemos en estos 3 versículos que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13. Hay un cuadro aquí que el autor de la carta a los Hebreos nos presenta de cómo debería ser en una iglesia ideal la relación de los pastores con los miembros, la relación de los miembros con los pastores. Y hay varias enseñanzas aquí con respecto a este tema que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y básicamente son 4 enseñanzas que vamos a derivar de estos textos. La primera es que es la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo que las iglesias sean guiadas, sean pastoreadas, sean presididas, sean gobernadas por una pluralidad de pastores. Las iglesias locales deben ser guiadas por una pluralidad de pastores. Si ustedes se dieron cuenta, en todos los textos que leímos en Hebreos 13 habla de pastores. Versículo 7: acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Estos creyentes podían recordar a aquellos que en el pasado habían sido sus pastores. Probablemente estos hombres ya estaban en la presencia del Señor, pero el autor de la carta a los Hebreos les está diciendo: recuerden a esos pastores. Ellos les enseñaron la palabra, ellos ejemplificaron esa palabra delante de vosotros. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta iglesia no solo había tenido pastores en el pasado, sino que los seguía teniendo en el presente. Por eso el autor les dice al final: saluden a vuestros pastores. Y de hecho es interesante notar que el texto dice: saludad a todos vuestros pastores. Por lo que debemos suponer que probablemente eran más de 2. Sería raro, ¿verdad?, que en una iglesia hubieran 2 pastores y dieran saluden a todos los pastores. Por lo menos eran 3 o quizás más. Y el autor está diciendo: salúdenlos. Y recuerden, hermanos, que el saludo de aquellos días no era como, ¿verdad?, poniendo 1 metro de distancia. Eran saludos con ósculo santo, eran saludos afectivos, eran saludos cálidos. Y dice: saluden a vuestros pastores, a todos vuestros pastores. De manera, mis hermanos, que es el ideal que nos presenta las Escrituras es el de una iglesia en singular, gobernada por una pluralidad de pastores. Ese es el patrón que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14 versículo 23, Lucas nos dice que en el regreso de su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron pastores, plural, en cada iglesia en singular. En Filipenses capítulo 1 versículo 1, el apóstol Pablo envía saludos a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos. La palabra obispo, pastor, anciano es exactamente el mismo oficio, con 3 palabras diferentes en el Nuevo Testamento. Saludos, dice Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Esos son los únicos 2 oficios que nosotros encontramos en la iglesia nuevo testamentaria: pastores, ancianos, obispos o diáconos. No hay más oficios, no hay arzobispos en la iglesia del Señor.
En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, se nos ordena honrar a los ancianos, ahí están los pastores, a los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que no solamente Pablo está dando por sentado que la iglesia tiene varios pastores, sino que varios de esos pastores predican. Santiago 5:14, si alguno está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia, otra vez los ancianos en plural, la iglesia en singular, para que oren por él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, Pedro dirige su ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y créanme, estoy seleccionando algunos textos del Nuevo Testamento. Ahora, no solo eso, también debemos suponer, mis amados hermanos, que es la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo que todos los pastores que tiene una iglesia tengan la misma autoridad. Es decir, no solamente estamos hablando de pluralidad pastoral, estamos hablando de paridad pastoral. En esta iglesia siempre hemos insistido en el hecho de que haya paridad entre los pastores. Mis hermanos, tan pronto uno de los pastores se eleva por encima de los demás, ya estamos creando un oficio extra que no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos oficios del Nuevo Testamento? Pastores y diáconos. No hay pastorísimos, pastores y diáconos. Puede ser que en la función de un pastor él predique más que otros, pero eso no le da más autoridad. El hecho de que predique más probablemente le va a dar más influencia en la iglesia, eso es real. Pero cuando tenemos que tomar una decisión, créanme, mis amados hermanos, el voto de cada cual tiene el mismo valor que el voto de los demás. Sus pastores funcionan así. Y denle gracias al Señor por eso. Porque es una salvaguarda que la iglesia tenga varias mentes pensando y que no sea la autoridad de un solo hombre la que predomine. Denle gracias a Dios porque nosotros seguimos ese patrón bíblico. No solamente de pluralidad, sino también de paridad. Y yo he dicho esto muchas veces, pero ciertamente, hermanos, para mí es una bendición tener pastores sobre mí y saber que yo no soy el que gobierna esta iglesia. Porque más de una vez yo he llegado a la reunión de pastores con una idea genial, una idea que francamente solamente se le puede ocurrir a un genio, y a los 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. Qué bueno tener pluralidad de pastores, que tengan pluralidad y paridad. En segundo lugar, estos versículos de Hebreos capítulo 13 también nos enseñan lo mismo que en el resto del Nuevo Testamento, que los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo mismo. Una autoridad, los pastores tienen autoridad. De hecho, el término que se traduce aquí como guía o pastores no es el que se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores. Es la palabra griega hegeomai, de donde proviene nuestra palabra hegemonía en español. De hecho, esa es la palabra que se usa en Hechos capítulo 7 versículo 10 para decir que José era gobernador de Egipto, gobernador, los ancianos que gobiernan bien. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Y créanme, hermanos, yo estoy consciente de que esta declaración puede dar lugar a malos entendidos, sobre todo en esta época. Porque tan pronto se menciona la palabra autoridad, algunos lo asocian de inmediato con tiranía, algunos lo asocian con autoritarismo. La imagen que viene a la mente de muchos cuando escuchan hablar de la autoridad pastoral es la de un hombre o la de un grupo de hombres que se enseñorean sobre la conciencia de los demás. Hombres que usan su posición para aplastar a todo el que no piense como ellos. Y lamentablemente debemos reconocer que muchos ministerios funcionan así.
Pero mis hermanos, esa no es la imagen que la Biblia nos presenta de los pastores. Ellos tienen autoridad, pero es una autoridad delegada, ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Ellos no fueron llamados a implantar sus opiniones personales en las vidas de otros, sino más bien a traspasar a la iglesia la voluntad del Señor. Recuerden a los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ellos están llamados a velar con autoridad para que esa palabra predicada sea obedecida. En otras palabras, mis hermanos, los pastores gobiernan la iglesia primordialmente a través de la predicación de la palabra de Dios. El comentarista John Brown dice al respecto: en toda sociedad ordenada debe haber gobernadores. Y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión, sino de paz, entre los dones que ha impartido en sus iglesias, ha incluido el de gobernantes o dirigentes, los pastores. Y más adelante añade que estos hombres no ejercen sobre la iglesia una autoridad legislativa. ¿Y eso qué significa? Nosotros no somos un poder legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos autoridad para instituir nuevas leyes. Nosotros no tenemos autoridad para instituir nuevas ordenanzas en la iglesia. No, mis hermanos, no somos un poder legislativo. El único poder legislativo es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Él es la cabeza de la iglesia. Dice John Brown, su autoridad está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Cristo ha prescrito, ellos son gobernadores. Los ancianos que gobiernan bien. O como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12: tened en alta estima a los que os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. No son tiranos, son pastores que poseen autoridad delegada por Cristo a través de la iglesia. Y este es un punto extremadamente importante, hermanos. El Señor ha conferido a la iglesia, a ustedes, mis hermanos, el Señor ha conferido a cada iglesia local la autoridad para aceptar quiénes serán sus miembros y para elegir a sus pastores. Es por eso que cada vez que nosotros vamos a aceptar un miembro en la iglesia, ¿qué hacemos? Lo presentamos delante de la iglesia, porque es la iglesia la que recibe nuevos miembros, es la iglesia la que expulsa de su membresía, como veíamos la semana pasada, aquellos que no dan evidencias de su fe a través de un corazón arrepentido. Es la iglesia, pero es la iglesia también que, siguiendo los principios de la palabra de Dios, elige a sus pastores. Ustedes eligen a sus pastores, nosotros no nos imponemos. Ahora, una vez la iglesia elige a sus pastores, ¿qué debe hacer? Dejarlos pastorear. La iglesia debe dejar a sus pastores guiar, dirigir a la iglesia a través de la palabra. De manera, mis hermanos, que los pastores tienen autoridad real en la iglesia. Por eso se les manda, como veremos más adelante, a los miembros de la iglesia a obedecer y sujetarse a sus pastores en la esfera en la que tenemos autoridad. Es decir, yo no tengo autoridad para decirte cuál es la marca de carro que tú vas a comprar, ni cuál es la comida que tú vas a cocinar en tu casa. No es de eso que estamos hablando. Es autoridad dentro de los confines de la iglesia. Ahora, hermanos, esa autoridad no es un fin en sí misma, es un bien para llevar a cabo eficazmente la labor que se nos ha confiado. En otras palabras, nosotros tenemos una labor que debemos hacer en la iglesia, pero si no tenemos autoridad no podemos hacerla. ¿Y cuál es esa labor? Bueno, los versículos que leímos en Hebreos capítulo 13 no nos proveen una descripción detallada del trabajo pastoral, pero sí nos muestran de una manera general cuál es la tarea que Cristo ha encomendado a los pastores. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las Escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas
como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Es un encabezado largo, lo voy a repetir. Los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas, como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y en el versículo 7 dice: los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que nosotros predicamos la palabra, nosotros velamos por vuestras almas. Los pastores se mantienen alertas para proteger al rebaño. Se mantienen alertas para advertir de los peligros que pueden poner en riesgo la vida espiritual de los creyentes. Los pastores están allí para proveer el consejo, la advertencia, la amonestación en el momento oportuno. De hecho, yo creo que probablemente el autor de la carta a los Hebreos, cuando escribió este versículo, tenía en mente Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dios le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Hermanos, ¿qué es un atalaya? Es una persona que está en la torre más alta de la muralla para velar y advertir a la ciudad si vienen enemigos, ¿verdad? Un ejército enemigo. Eso hacen los atalayas. Bueno, Dios le dice a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, yo no estoy aquí simplemente para pensar, de acuerdo a mi propio razonamiento, cuáles son los peligros que los amenazan. Yo voy a oír las palabras de Dios reveladas en la palabra y voy a advertirles a través de esa palabra. El pastor es un atalaya. El pastor está en lo alto de una torre con los ojos bien abiertos para traer amonestación en el momento oportuno de parte de Dios y delante de Dios. El problema es que no todo el mundo recibe esa parte de nuestro ministerio con alegría, pero es parte del cuidado que nosotros tenemos para con la iglesia. Hermanos, los atalayas no están allí para molestar. Ustedes se imaginan a un atalaya gritando desde el muro que viene un ejército enemigo, y una persona que está durmiendo la siesta dice: ¿y por qué molestoso este tipo? Él no está allí para molestarte durmiendo tu siesta. Él está allí para advertirte. No es para molestar. Esa es la misma idea que nosotros encontramos en Hechos 20:28, hablando a los pastores de Éfeso. Pablo les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores. La palabra episcopos significa uno que sobrevigila, uno que supervisa. El Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Qué responsabilidad! Nosotros tenemos en nuestras manos el privilegio y la responsabilidad de cuidar el rebaño por el que Cristo murió. Y es interesante notar el contexto de Hechos 20. Pablo había estado ministrando por 2 años en la ciudad de Éfeso, pero había llegado el momento de su partida definitiva de la ciudad. Y la pregunta es: ¿qué va a pasar con esta iglesia ahora que un hombre como Pablo se está yendo de allí? Bueno, la respuesta de Pablo es: los pastores que se quedan en medio vuestro, ellos tienen la responsabilidad de continuar haciendo lo mismo que yo estuve haciendo durante todo el tiempo que estuve ministrando aquí. No se necesitan apóstoles para que la iglesia funcione. Se necesitan pastores. Y lamentablemente, ustedes saben muy bien que ya hay personas que no se conforman con el término pastores. Ellos quieren ser algo más. Ahora son apóstoles. Y también hay apóstolas. Hay de todo. Mañana habrán arcángeles. Pero son pastores. Pablo está diciendo: yo soy un apóstol, yo me voy de la iglesia,
pero quedan ustedes los pastores. Y Pablo les dice: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Ven el problema? Yo me voy, ustedes nunca más me verán. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué deben hacer estos obispos? Lo que Pablo estaba diciendo aquí, lo que Pablo estaba haciendo, predicando la palabra de Dios. Ese es el deber primario de los pastores: hacer entender a las ovejas de Cristo cuál es la voluntad de su Señor y Salvador, exponiendo fielmente la palabra, persuadiéndolos a la obediencia. Este es un aspecto tan importante del ministerio pastoral, que los pastores no deben permitir que ninguna otra cosa interfiera con esta responsabilidad. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, cuando las viudas de los hebreos, de los griegos, comenzaron a quejarse porque estaban siendo descuidadas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron a la iglesia para que eligieran diáconos, para que los diáconos se encargaran de cuidar a las viudas. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue el argumento? Porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Hay que cuidar a las viudas, pero hay que predicar la palabra. Y los apóstoles le dicen a la iglesia: nuestra labor primaria es predicar la palabra de Dios. Hermanos, escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. Timoteo era un pastor precisamente en la iglesia en Éfeso. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Timoteo, al enseñar o señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, ¿tú quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Predica la palabra. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Pablo está diciendo: mira, Timoteo, tú vas a ocuparte de tal manera en la predicación de la palabra, que aquel que te oyó hace un año y volvió a escucharte a un año después, pueda decir definitivamente: Timoteo ha crecido como predicador de la palabra. Él es ahora un predicador más eficaz de lo que era hace un año atrás. Que tu aprovechamiento sea evidente, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Eso es lo que hace un ministro del Señor, un verdadero ministro del Señor: predicar la palabra del Señor. Los pastores que se mencionan en Hebreos 13:7 no solamente habían sido fieles ministrando la palabra, habían ejemplificado fielmente la palabra. ¿Recuerdan? Recuerden a sus pastores que os hablaron la palabra, recuerden su conducta e imiten su fe. Ellos ejemplificaron lo que enseñaban. Estos pastores ya habían partido con el Señor, eran hombres que habían vivido fielmente y habían muerto fielmente. Y ahora el autor de la carta a los Hebreos exhorta a la iglesia a imitar a esos pastores. Y obviamente eso no quiere decir que eran perfectos. Ningún pastor es perfecto. Dice Pablo que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? El barro va a salir por algún lado. Nosotros no somos perfectos, pero fueron hombres de integridad, hombres que manifestaron en sus vidas un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, aún en medio de dificultades y aflicciones. No olviden el ejemplo de estos pastores. No olviden, le dice el autor, la enseñanza que ellos impartieron. Tráiganlos a vuestra memoria una y otra vez, y no simplemente para tener anécdotas que contar. A nosotros nos encanta, ¿verdad?, hablar de gente que están muertas y decir: ¿tú te acuerdas de fulano?
Qué ocurrente era. No es para que recordemos anécdotas de esos pastores. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero ¿saben qué? No era suficiente que ellos recordaran a los pastores del pasado. También era necesario que reconocieran la labor de los pastores del presente. Obedeced a vuestros pastores, a lo que tienen ahora, y sujetaos a ellos. Yo me he dado cuenta, aún a nivel personal, que es muy fácil exaltar y hasta mitificar a los siervos del pasado. Bueno, si yo hubiera estado en una iglesia pastoreada por Spurgeon o pastoreada por Martin Lloyd-Jones o pastoreada por Jonathan Edwards, yo me hubiera sometido tranquilamente a esos pastores. Bueno, tal vez si lo hubieras conocido personalmente no hubiera sido así. No porque fueron malos, fueron hombres que yo admiro. Pero hermanos, recuerden, nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Jonathan Edwards fue un gran hombre de Dios, el gran teólogo americano. Fue expulsado de su iglesia cuando tenía 24 años pastoreándola. Y la culpa no fue de Jonathan Edwards. Pero el punto es que la iglesia, por características que Jonathan Edwards tenía y aún por su fidelidad al Señor, no soportaron su ministerio. La iglesia que Jonathan Edwards pastoreó, el hombre, el teólogo más prominente, uno de los hombres más piadosos que ha tenido la iglesia de Cristo, fue expulsado de su iglesia después de haberla pastoreado por 24 años. Yo me acuerdo cuando cumplí 24 años pastoreando esta iglesia, decía, bueno, ya llegué a 24. Bueno, uno lo sabe. Me sentí contento de haber llegado a los 24. Fue como cuando cumplí 57. Yo no sé por qué varios pastores se murieron a los 57 años. Spurgeon se murió a los 57 años. Whitfield creo que se murió a los 57 años. Cuando llegué a los 58 dije, pasé la prueba. O sea, ya pasé dos pruebas, la de Jonathan Edwards y la otra. Que por cierto se murió jovencito Jonathan Edwards. Probando una vacuna contra la viruela se murió. Ahora, hermanos, vuelvo y repito, es muy fácil leer la historia, es muy fácil mitificar a las personas del pasado, pero yo te pregunto, ¿qué de los pastores que tú tienes ahora? Los de carne y hueso, los que tú ves todos los domingos. Pastores que el Señor te ha provisto, ¿cómo tú te relacionas con esos pastores? ¿Cuánto tú aprecias? Y hermanos, es incómodo para mí como pastor predicar esto, pero está en la Biblia. ¿Cuánto tú aprecias el trabajo que tus pastores, los de carne y hueso, hacen semana tras semana? ¿Cuánto tú valoras el esfuerzo de esos pastores de exponerte con fidelidad la palabra de Dios domingo tras domingo? No por una semana, no por 2 meses, no por 3 años, por décadas. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Los miembros de la iglesia, esta es la cuarta enseñanza que extraemos de Hebreos 13. Los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. Los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. Hebreos 13, 17, una vez más, dice el autor: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Yo repito, hermanos, esta es una enseñanza que es incómoda para un pastor predicarla en una iglesia,
Porque algunos pueden llevarse la impresión de que estamos sacando ventaja del texto para nuestro propio provecho. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que este versículo está en la Biblia y por lo tanto este versículo es parte de todo el consejo de Dios que los pastores están llamados a enseñar. Aparte de que lo que se ordena en este texto no es para beneficio de los pastores. ¿Se dieron cuenta? Es para beneficio de la iglesia. A ustedes no les es provechoso, dice el autor de la carta a los Hebreos. Mis hermanos, Satanás conoce la importancia del ministerio pastoral para la salud de los miembros de la iglesia y él hará todo lo posible por anular nuestra labor. Él hará todo lo posible por levantar murallas entre los pastores y la iglesia para hacer ineficaz nuestro pastoreo, para hacer ineficaz nuestra predicación. Pero él no puede hacer eso sin nuestro consentimiento. De ahí la orden que el autor de la carta, por inspiración divina, dirige a los miembros de esta iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros hacia sus pastores? Bueno, en resumen, básicamente dos: reconocer la autoridad que el Señor les ha conferido, respetar esa autoridad, someterse a esa autoridad y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos hagan su trabajo con gozo. Ya vimos que ellos tienen una autoridad delegada por Cristo, pero ahora se nos ordena reconocer esa autoridad, actuar en consecuencia a esta autoridad. Y mis hermanos, esto no es algo opcional. El autor de esta carta escribió un mandato: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores. El problema es que en todos nosotros hay una resistencia para someternos a la autoridad por causa del pecado que todavía mora en nosotros. La esencia del pecado no es otra cosa que rebeldía y autonomía, una resistencia a someternos a cualquier autoridad, incluyendo la autoridad de Dios. Recuerden la tentación en el huerto: seréis como Dios. Por otro lado está el problema de que los líderes a los cuales debemos someternos no son perfectos. No sé si se habían enterado, pero nosotros no somos perfectos. Dios hubiera podido enviar ángeles para pastores. ¿Se imaginan eso? Una iglesia, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, no Miguel Linares, no, el arcángel Miguel. Wow, sería genial tener arcángeles pastoreando la iglesia. Pero no, mis hermanos, porque Cristo quiere que nosotros le demos a él toda la gloria. Y por eso puso hombres a pastorear, hombres que deben tener un carácter. La iglesia debe examinar el testimonio, el carácter, si son aptos para enseñar, todo eso. Pero hermanos, son hombres con debilidad, hombres que están en pie de guerra en contra de sus propios pecados, hombres que cometen errores, hombres que se cansan, hombres que nunca, óigame bien, nunca podrán llenar la medida de lo que se espera de ellos, nunca. Sobre todo por las expectativas que algunos miembros tienen de lo que debe estar haciendo un pastor. No le daría tiempo ni para comer ni para dormir, y aún así no acabaría. De ahí el mandato en el versículo 17: obedeced a esos pastores de carne y hueso. Obedeced a vuestros pastores. Esa palabra obedecer significa literalmente dejarse convencer por argumentos, ser persuadidos, y en este caso se está refiriendo a la enseñanza de la palabra de Dios. Mis hermanos, lo que el autor de la carta a los Hebreos le está diciendo a esta iglesia es lo siguiente: si tus pastores te están mostrando que eso que predican es lo que Dios dice en su palabra, no sigas poniendo resistencia. No pongas resistencia, porque no es su opinión personal la que ellos están presentando delante de ti, es la opinión de Dios revelada en las Escrituras. Es por eso, hermanos, que hacemos todo el esfuerzo que podemos para mostrarles que lo que les estamos diciendo es realmente lo que el texto dice
y vamos al contexto y vamos al original. ¿Por qué? Porque nosotros queremos convencerlos, queremos persuadirlos de que eso dice el Señor. No Sujel Michelén, no Eduardo Saladín, no Rafael Alcántara. No me dejen mencionar los 10. Es lo que Dios dice en su palabra. Y eso es algo que los mismos pastores debemos distinguir con claridad, porque muchas veces nosotros tenemos que dar consejos en asuntos que son neutrales, donde hay varios cursos legítimos que seguir, y nosotros le decimos a los hermanos: mira, mi hermano, aquí están tus opciones, cualquiera de ellas es legítima, pero tú decides lo que tú creas que es mejor para ti, porque no es una orden de parte de Dios. Pero si una hermana viene a nuestra oficina y me dice: mire, pastor, yo conocí a un chico ideal, el único problemita, una cosa que es inconverso, pero es, mire, él es caballeroso, él es, lo único que él no es cristiano. Pero ahí nosotros vamos a tener que abrir las escrituras y decirle: mija, así dice el Señor, sal corriendo. Eso no es una opción. Cuando yo oigo jóvenes que me dicen: ay, pastor, yo estoy confundida. Confundida, no. Tú no estás confundida, tú estás en rebeldía. O sea, si yo tengo a dos pretendientes, si yo fuera una soltera, tengo dos pretendientes, los dos son cristianos, los dos aman al Señor, pero yo no sé a cuál elegir, eso es confusión. Pero cuando yo tengo un inconverso que me está rondando y yo no sé qué hacer, no, yo no estoy confundida, yo estoy en rebelión, porque yo sé lo que tengo que hacer, la Biblia me lo dice: sal corriendo. Debemos obedecer a los pastores, pero no solamente obedecer, sino también sujetarse. En otras palabras, reconocer la autoridad que ellos poseen en lo tocante al gobierno de la iglesia, aún en situaciones en las que puede ser que los miembros no estén de acuerdo. Por ejemplo, la hora de culto. Nosotros podemos preguntar, hacer un consenso, qué creen, hermanos, qué es lo que más conviene. Nosotros tenemos que oír a la iglesia, pero al final de cuentas alguien tiene que tomar una decisión. Y lo que estamos diciendo es: Dios le ha dado a los pastores esa autoridad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Sujetarse a los pastores. Pero yo no estoy de acuerdo. Ese es el punto. Es que te sujetes a la autoridad dentro de la esfera de autoridad de los pastores. Y es parte de la esfera de nuestra autoridad gobernar la iglesia. Lo que se requiere de los miembros no es una obediencia mecánica, hermanos, es el tipo de trato que damos a una persona a la que queremos honrar. Tenerlos en alta estima por la labor, dice Pablo. Que reconozcan, dice él, a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. ¿Qué tú haces con alguien a quien tú amas? Alguien que esté en autoridad. Y eso nos lleva al segundo aspecto de este pasaje. No solamente debemos reconocer la autoridad que el Señor ha conferido a los pastores, sino que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que hagan su trabajo con alegría. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que es parte de tu deber como miembro de esta iglesia hacer lo que esté a tu alcance para que los pastores puedan hacer su labor con alegría. De verdad. Porque eso es lo que el texto dice. A la luz del trabajo que realizan, a la luz de la responsabilidad que tienen delante de Dios, en la medida de lo posible, alivienle la carga en vez de aumentarla. Eso es lo que dice el autor, en otras palabras. Y la razón es porque para ustedes no es provechoso, que vuestros pastores tengan que hacer su trabajo luchando todo el tiempo con la amargura, luchando con el espíritu de queja. Padres, déjenme hacerles una pregunta. ¿No es verdad que la mejor manera de ejercer la paternidad es con hijos que te respetan? Cuando tú tienes un hijo que te respeta, un hijo que
que tú te das cuenta que a pesar de su pecado hace lo posible por obedecerte. ¿No es verdad, padre o madre, que eso te hace llevar a cabo la tarea con alegría? Tú tienes que criarlos como quiera. Pero a veces hay hijos y hay hijos. ¿No es así? Un comentarista dice: cuando los miembros se niegan a obedecer y no tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien los lectores de esta carta son responsables. Si ellos hacen que la vida y la obra de los dirigentes sea difícil, ellos mismos serán los perdedores, dice este autor. Es la iglesia la que va a sufrir. Hermanos, ¿cómo debemos ver a los pastores? A estos hombres de carne y hueso, débiles, imperfectos, como regalos que el Cristo exaltado ha dado a su iglesia para beneficio de la iglesia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4 por un momento. Yo quiero que ustedes vean este texto. Efesios capítulo 4. Pablo está hablando aquí acerca de la unidad de la iglesia y está diciendo que la unidad de la iglesia no significa uniformidad. O sea, hay diferentes miembros con diferentes dones en la iglesia y todos trabajando juntos edificamos el cuerpo. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, y ahora Pablo va a citar un salmo: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? En la antigüedad, cuando un capitán, un general regresaba de la batalla, regresaba con personas que habían sido tomadas cautivas. Ese era el botín del general. Y de esas personas que habían sido tomadas cautivas, el general repartía el botín entre los suyos. Bueno, Cristo es el general que en la cruz del Calvario venció al diablo y ha tomado cautiva a una huestes de cautivos. Nosotros éramos cautivos del diablo, nosotros éramos esclavos de Satanás, pero Cristo nos libertó, pero no para dejarnos solos. Cristo nos libertó para hacernos suyos. Así que nosotros somos esa huestes de cautivos, que éramos cautivos del diablo, pero ahora somos cautivos de Jesús. Y él está diciendo, Pablo está diciendo, ese Cristo exaltado llevó a lo alto cautiva una huestes de cautivos, y entre ellos escogió hombres a quienes se los dio como dones a su iglesia. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí? De esas huestes de cautivos que fueron libertados del pecado, Cristo dio regalos a su iglesia. Yo sé que hay regalos más bonitos que otros, pero estos fueron los regalos que Cristo le dio. Y Cristo les dio de regalo a ustedes de manera particular, a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. De esas huestes de cautivos, nosotros que éramos esclavos de Satanás, Cristo le dio 10 pastores de regalo. Es así, mis amados hermanos, como nosotros debemos ver a los pastores. Y ahora el autor de los Hebreos está diciendo: procuren que esta labor tan ardua, tan dura, tan difícil que a ellos les ha tocado, que ellos lo hagan con gozo, que ellos lo hagan con alegría, no quejándose, porque tener un pastor con el alma cargada a ustedes no les es de provecho.
¿Y cuáles son las cosas que traen gozo al corazón de un pastor? Bueno, antes de enumerar algunas, de verdad yo quisiera decir que en cada una de esas cosas que nosotros vamos a mencionar, vienen a nuestras mentes nombres de hermanos y hermanas que hacen del ministerio de esta iglesia un motivo de gozo y de alegría. Qué bueno. Gloria al Señor por eso. ¿Qué da gozo a los pastores? Bueno, el hecho de que todos los miembros den evidencia de que realmente se han convertido a Cristo, han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso da gozo a los pastores, porque Pablo dice a los hermanos de Tesalónica: hermanos, ustedes son, por el testimonio que tienen, nuestra gloria y nuestro gozo, porque es verdad que ustedes están convertidos. La evidencia de un cambio se ve en vuestras vidas. Eso da gozo al corazón de un pastor. Verlos andar en obediencia a la palabra de Dios, eso da gozo. ¿Qué dice el apóstol Juan? Yo no tengo un mayor gozo que que ver a mis hijos andando en la verdad. Eso da gozo a los pastores. Ver a los hermanos cultivar y preservar la paz en la iglesia, eso da gozo a los pastores. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo. Completen mi gozo, da gozo ver una iglesia donde los hermanos se aman, donde los hermanos viven en armonía. Ver a los hermanos cultivando, luchando con el pastor en oración, eso da gozo al pastor. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 30? Yo les ruego, hermanos, que peleéis juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Oren por mí, dice Pablo. Y lo mismo dice en Efesios capítulo 6 versículo 19: oren para que Dios me dé palabra, para que Dios me dé valentía, para que yo nunca tenga temor de exponerles todo el consejo de Dios. Oren. Manifestarle amor y aprecio por su labor a los pastores es algo que da gozo a los pastores. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, me llamó mucho la atención. Escuchen lo que le dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 7. Dice Pablo: yo estaba abatido, pero Dios me consoló con la venida de Tito, y no solo con la llegada de Tito, oigan esto, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Pablo está diciendo: yo estaba abatido, Dios me envió a Tito, pero no solamente a Tito, sino el reporte que él trajo de parte de ustedes, donde ustedes parece que le decían a Tito: dile a Pablo que nosotros lo amamos, dile a Pablo que nosotros lloramos por él. Y Pablo dice: wow, cuando yo oí ese reporte, me regocijé todavía más. Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo: vuestro amor me consoló, vuestro amor me dio gozo. De hecho, recuerden, saludad a todos vuestros pastores. ¿Qué hay? No, saluden a vuestros pastores. Versículo 24: dándoles el beneficio de la duda en las decisiones que toman. Hay personas que siempre ven leen entre líneas. yo sé que lo que hay, tú no sabes lo que hay. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Dale el beneficio de la duda a los pastores. Eso no quiere decir que no podamos estar en desacuerdo con las decisiones que toman los pastores, pero mis hermanos, siempre debemos estar dispuestos a poner la mejor construcción. Eso da gozo a los pastores, cuidando de ellos física y aún económicamente cuando fuere necesario. Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque digno es el obrero de su salario. Y no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, cuando Pablo habla del doble honor, está hablando del honorario del pastor. Es ahí que viene la palabra honorario.
Cuiden de sus pastores. Gálatas capítulo 6. Y hermano, yo no digo esto porque tenga ninguna queja. Estoy diciendo simplemente enumerando lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Eso es parte de la honra que se le debe a los pastores, cuidando su reputación y negándose a escuchar rumores en contra de ellos. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:19? Contra un anciano no admitas acusación, sino en boca de 2 o 3 testigos. Pablo sabía que el ministerio pastoral era vulnerable a ataques y le dice a Timoteo: no admitas acusación contra un pastor, a no ser que vengan 2 o 3 testigos, para que nadie se ponga a estar inventando cosas. Cuida la reputación de tus pastores, poniendo nuestros dones en operación para beneficio de todo el cuerpo. Eso da gozo. Cuando vemos una iglesia funcionando como iglesia, ¿cuál es la función de los pastores? Pastores y maestros que enseñan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Cuando la iglesia funciona como una iglesia, eso da gozo al corazón del pastor. En conclusión, lo que hemos querido transmitir en el día de hoy, siendo fieles a la encomienda de predicar todo el consejo de Dios, es que la iglesia es un cuerpo donde los pastores y los miembros trabajan en equipo, beneficiándose mutuamente para la gloria de Dios y para la expansión del reino. Algunos están en el equipo como líderes, otros están como seguidores, pero tanto los unos como los otros le sirven al mismo Señor, persiguen la misma meta. Los pastores deben velar por el rebaño, deben instruirlos fielmente con la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia deben tener en alta estima y amor a sus pastores, manteniendo en todo momento un espíritu enseñable y cooperador. Y de nuevo, hermanos, debo decir de verdad, de corazón, que es un deleite pastorear esta iglesia. Y yo no me canso de darle gracias a Dios por haberme llamado al ministerio pastoral. De verdad, yo no me canso. Para mí es una de las más grandes misericordias que el Señor me ha concedido. Pero Dios pudo haberme llamado a pastorear otra iglesia, no esta. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque me puso en esta iglesia local, como pastor de esta iglesia local, no de otra. De hecho, hermanos, yo le he dicho a mis pastores, y ustedes saben que uno lo invitan aquí y allá a predicar en otras iglesias. Yo no me siento igual predicando en ninguna parte del mundo como yo me siento aquí. Esta es mi iglesia, es aquí donde Dios me ha puesto a pastorear. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Como dice Pablo a los tesalonicenses, de verdad, ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro gozo, nuestra corona y nuestro gozo. Pero a todos se nos llama a seguir creciendo. Seguir creciendo. Nosotros como pastores tenemos que seguir creciendo como pastores. Y ustedes deben seguir creciendo como miembros. De paso, todos somos miembros de la iglesia, así que todos debemos seguir creciendo como miembros. Todos debemos ser buenos miembros de la iglesia. Y nunca vamos a llegar al punto como iglesia, ni nosotros como pastores, ni ustedes como miembros, en que podamos decir ya llegamos. Todos tenemos que crecer en estas cosas. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo no quisiera concluir sin decirte algo brevemente, muy brevemente. El Señor Jesucristo ha dado pastores humanos a su iglesia, ya lo vimos, que le enseñen la palabra y que velen por sus almas. Las iglesias necesitan tener pastores fieles que hagan eso a pesar de sus imperfecciones. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Hay un pastor con P mayúscula que no tiene defecto alguno. Hay un pastor que es sublime, un pastor que es hermoso, el buen pastor que ha prometido velar con amor, con ternura, con cuidado por cada uno de los suyos, y Él está disponible 24/7.
ese pastor se ha comprometido con su sangre derramada en la cruz. Ese pastor se ha comprometido a velar por cada una de sus ovejas hasta que todos estemos completamente a salvo en la casa del Padre. Y mi amigo, tu mayor necesidad en este momento es tener a ese pastor como tu pastor. Tu mayor necesidad es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, confesando tu indignidad. Es venir delante de Él, de ese buen pastor que dio literalmente su vida por sus ovejas. Quiere el Señor usar esta palabra que fue predicada en la mañana de hoy para hacerte ver que tú necesitas pastoreo. Tú necesitas pastores humanos que velen por ti, pero tú necesitas al buen pastor. Quiera Dios hacerte ver tu necesidad del buen pastor y que Él te traiga con cuerdas de amor a sus pies, clamando por perdón y misericordia. ¿Sabes qué, mi amigo? Si hoy aquí tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces y solo entonces, oye bien, entonces y solo entonces podrás decir junto al pueblo de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma 24/7, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú, mi buen pastor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me van a perseguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, quiere el Señor que ese buen pastor sea tu pastor, venga a ser tu pastor.